Muy bien, entonces están conectándose nuevamente los componentes de este grupo. Por favor, Alan, Kevin, Weimar, Ronald, Luis Fernando y Mel Mejía, por favor, todos están nuevamente con sus cámaras activas, ¿verdad? Vamos a corroborar el dato. Están 6 estudiantes. Perfecto. Entonces, podemos continuar nuevamente, estudiantes, desde el último punto en el que se habían quedado. Perfecto, ingeniero. Bueno, en el punto que nos quedamos es la importancia de lo que tiene, es que es SWIFT, ¿no? Como ya vimos, es como un protocolo para las transacciones bancarias, ¿no? Internacionales. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, es una herramienta fundamental, ¿no? Para el comercio internacional, ya que vemos que para comprar algo del exterior, etcétera, entonces podemos realizar transacciones bancarias y todo eso, ¿no? Entonces, SWIFT lo que nos ayuda es que sea de forma más segura, ¿no? Que podamos tener más confianza. Y como dije, ya podemos interactuar en transacciones entre países. Un dato muy importante que vimos también es que es muy utilizado por más de 10.000 instituciones financieras para enviar mensajes y el orden de pago, ¿no? Y también para lo que son los cálculos, ¿no? Y bueno, un dato importante que hemos tenido es que para el 2021 se van a realizar más de aproximadamente 42 millones de transacciones diarias, ¿no? Con lo que es con el protocolo de SWIFT. Ahora voy a pasar la voz a mi compañero. Buenas, ingeniero. Soy Kevin Marco. Buenas noches. Voy a continuar respondiendo a la pregunta. El siguiente, por favor, directamente. Antes de lanzarnos a la respuesta directamente, voy a repasar ciertos conceptos que llegan directamente a las consecuencias de no cumplir las sanciones impuestas por este tipo de instituciones. En este caso, un poco sobre lo que es el sistema de pagos. Como su nombre lo dice, es un proceso de transacción. ¿Entre quiénes? Pues el dinero, de manera directa entre las personas, las empresas, que pueden ser tanto públicas como privadas, el gobierno, junto a la intervención de estas entidades financieras. Pues más que nada es un proceso de estos cuentan con instrumentos, procedimientos y lo más importante, reglas para su transferencia de dinero. Su funcionamiento nada más, o lo más importante es que debe de estar seguro, debe de ser eficiente más que nada entre el pago del cliente y el sistema financiero. Y ya que existe este movimiento de dinero, su función de pago, las transferencias son tanto nacionales como internacionales. Siguiente, por favor. Para las transferencias internacionales, en entidades financieras se realizan más que nada controles de operatividad. ¿Qué tipo de controles? Pues más que nada he visto que hay líneas de negocio que hacen referencia a la comunicación entre bancos. Es lo que usted mencionó, ingeniero, muchas veces, ya que se realizan transferencias de montos de dineros altos. ¿Y esto mediante qué? Mediante pues, la SWIFT, la que estaba mencionando mi compañero, que es la red de transacciones mundiales. Entonces, para esto existe control de actividades, más que nada ilegales. El famoso o el término conocido como, che, tu dinero está lavado o tu es dinero lavado lo que haces. Haces referencia a delitos que generan este tipo de dinero, que se llevan a las ganancias ilegales, donde incluso se ve la participación de entidades financieras. Un ejemplo que puedo dar sobre la participación es que personalmente conozco una pequeña experiencia sobre un trabajador en un emprendimiento de venta de higiénico nacional. Este trabajador, por ejemplo, usaba constantemente el banco, si no recuerdo era el banco FIE, y constantemente llevaba dinero a esta institución o al banco, y los del banco obviamente hacían preguntas. Las preguntas son algo normal en las políticas del banco, son reglas del banco. Mientras más dinero deposites, las preguntas serán mayores, como por ejemplo, a mí me decían, ¿de dónde tienes este dinero? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿El dinero es de tus padres? ¿Son tuyos? Entonces, como política o regla de la institución, la persona constantemente te va a ir preguntando. Pues volviendo, al ejemplo es que este trabajador o esta persona depositaba y sacaba dinero mediante esta institución. Y lo último que escuché es que esta persona ha sido investigada y que fue procesada por evadir impuestos. Pues es una de las pequeñas reglas que tienen este tipo de instituciones. Entonces, o pudo ser catalogado como un delito o una actividad ilegal. Pues entonces, en las páginas de información muestran que los países son sancionados, entre ellos, o la mayoría, por el tráfico de drogas, los cárteles, el tráfico de armas o exportación de armas. Estos son ganancias ilegales. Siguiente, por favor. O actividades ilegales. Entonces, ante las ganancias ilegales existe lo que es la lucha o el esfuerzo internacional contra el lavado de dinero.
como las Naciones Unidas, que ya mencionaron, la Unión Europea, que también ya mencionaron mis compañeros anteriores, y la OFAC, entre otros. Este último emite listas constantemente de personas y entidades que son bloqueadas y sancionadas. Como un resumen rápido, la OFAC sanciona, o su objetivo es de sancionar, dice, ¿no? Entonces muestra la lista de sancionados de estas entidades, pero su objetivo no es castigar en sí. Su objetivo es realizar un cambio, más que nada positivo, en el comportamiento de todas estas entidades o personas que están en toda esta lista. La OFAC directamente va a eliminar a sus sancionados mediante un proceso de solicitud de eliminación de la lista de sancionados. Y estos sancionados pueden evadir lo que es toda esta lista o pueden solicitar que los saquen de esta lista. ¿Mediante qué? Pues mediante un correo electrónico, así de simple. Ellos mismos dicen, puedes enviar tu correo si la sanción no es correcta o concreta. Entonces la OFAC, su prioridad más que nada es mantener la integridad de los sancionados, más que nada en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Sanciones de la OFAC. La OFAC castiga o penaliza directamente a las entidades o los países que representan más que nada un riesgo para su política. Su sanción es más que nada prohibir cualquier exportación, transacción, cuentas bancarias, las actividades económicas del país, etcétera. Existen varias sanciones generales que directamente realizan cualquier importación o exportación de productos o servicios, como dicen ahí, son sanciones generales. Caso ejemplo, Corea del Norte y Cuba, ¿verdad? Contra ellos no existe mucha comunicación tanto a nivel de país, o son muy restringidos, o no existe lo que es el proceso de importación o exportación de ciertos productos o servicios. Pues lo otro, las sanciones específicas, que más que nada, como ahí dice, limita las operaciones del país. Caso ejemplo, Venezuela, ¿no? Y su famosa comercialización del petróleo. Esto imposibilita las transacciones tanto entre las personas y el país. El, el petróleo o la gasolina en Venezuela es completamente barato a diferencia de otros países como en el Perú. Pues esto le imposibilita hacer la exportación específicamente solo a Venezuela. Y de manera general, el incumplimiento de estas sanciones, respondiendo ya a la pregunta, en el caso de OFAC, o las violaciones de las sanciones también como se podría llamar, llevan más que nada a la pérdida en general con la relación de Estados Unidos, como por ejemplo está la pérdida de oportunidades comerciales en Estados Unidos. Otro, la privación de acceso a los fondos que han sido depositados en Estados Unidos. Otro es las revocaciones familiares, es decir, las visas, las famosas visas, que para ir a Estados Unidos necesitas de una visa, pues y con ello, y si te prohíben de eso, has violado ciertas reglas, no has cumplido con tu sanción, pues entonces te van a prohibir entrar a Estados Unidos directamente. Aparte, directamente te van a incluir en la perdón, en la lista CDN. Aparte que tu institución va a ser dañada, la imagen de la identidad va a ser completamente dañada, te van a hacer constantes deportes, no es bueno trabajar con esa entidad, etcétera. Y lo un poco importante es las grandes multas que les dan a este tipo de instituciones que hacen transacciones mediante una entidad financiera sancionada. Pues a la empresa le va a dejar, o perdón, a la entidad le va a dejar de ser viable económicamente. Un ejemplo claro es que ya mencionaron mis compañeros también en la OFAC, es que Estados Unidos ha sancionado a 4 entidades financieras allá en el 2019, si no estoy mal. Entre ellos estaba el Banco Prodem como importante, el Banco Prodem es de Bolivia, ya que más que nada el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela, si recuerdo bien, Maduro quería trasladar sus fondos al exterior. Y como dije, Venezuela es un país sancionado con el fin de ciertos propósitos, ¿no? En el 2019 habían problemas sobre mantenerse en el poder, en este caso de Nicolás Maduro. Pues entonces el castigo que le propuso o que le impusieron a Venezuela fue mediante o quitar los bienes de entidades que se encuentran en Estados Unidos. Más que nada han bloqueado, si no recuerdo, entre el 40 al 50% ha sido bloqueado. Y le paso la palabra a mi compañero. Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, para concluir, ¿no? Lo que hemos visto, principalmente hemos visto los siguientes puntos. El primero, lo que sería elementos de vital importancia en el ambiente laboral y social. Hemos visto lo que son los conceptos de lavado de dinero, del AML y
Y L9. Entonces, esto nos permite entender más las consecuencias, lo que se debe y no se debe hacer al mantener una relación entre lo que serían los usuarios o, bueno, las empresas, entidades financieras. Además también de los procesos que hemos ido viendo, como son entidades que han ido sancionando, países que han ido sancionando y actividades descubiertas. Adicionalmente, esto nos ayuda a entender más en el ámbito financiero cómo desarrollar o, bueno, nosotros al realizar auditoría o incluso desarrollar sistemas, esto nos permite más tener conocimiento de qué debemos y qué no debemos hacer, porque al momento de nosotros realizar lo que es, podemos hacer un sistema financiero, esto tenemos que tener en cuenta. Quizás el cliente o la empresa nos solicita ciertos parámetros, pero nosotros tenemos que cumplir ciertas políticas éticamente profesionales, porque al posterior tiempo nos puede traer consecuencias, ¿no? Además, podemos sintetizar que AML y KYC se basa en la verificación de la identidad del cliente. ¿Por qué? Porque la AML es la que es la prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y el KYC es la brinda lo que son los riesgos y financieros y la prevención de fraude, ¿no? Un ejemplo que se puede dar así rápidamente es quizás PayPal, que como sabemos es una pasarela de pagos. Entonces PayPal sigue lo que es KYC principalmente en lo que son sus transacciones. Entonces PayPal nos propone lo siguiente, que él utiliza lo que es un sistema de circuito cerrado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tiene una relación entre lo que es emisor y receptor. Un claro ejemplo es cuando el cobrante realiza lo que es una transacción por PayPal. Te vende un producto, pero en caso de que el producto sea un fraude o ocasione algún problema, se puede reportar a PayPal. PayPal lo que hace es verificar y una vez que verifique, automáticamente el dinero que has transferido como un tema de seguridad es desembolsado del emisor y se le devuelve al receptor. Adicionalmente, recopila datos, obviamente, de lo que son de los usuarios y PayPal no solo se queda ahí, sino que quiere implementar más allá de lo que les propone lo que es KYC, como lo que es la identificación de los usuarios. Esto se basa también en lo que es la revisión de cuentas y la historia de transacciones. PayPal lo que hace es cada noche va revisando todo lo que es las transacciones que se han realizado por día. Además también que con las empresas, no solo con los usuarios, sino con las empresas, tiene un estrecho, podemos decir, una visión, ya que a través de su misma compañía realiza lo que son análisis de las diferentes empresas, es decir, ver cuánto se transfiere, cuánto no se transfiere. Esto permite a que se cumplan, ¿no? Estas normas que hemos ido viendo para evitar lo que es un lavado de dinero, fraudes e incluso estafas, lo que facilita a tanto usuarios como emisores y receptores a una transacción segura. Entonces, esto sería un claro ejemplo de una plataforma conocida que podemos ver que está aplicando lo que son estas normas, estas políticas que permiten que no haya ninguno de este problema. Y bueno, es importante, ¿no? Saber todos estos conceptos, como iba diciendo, para tanto para realizar lo que es tema de auditoría, para el desarrollo de sistemas y también para conocimiento nosotros como futuros ingenieros es necesario saber, ¿no? Al momento de desarrollar no simplemente es lo que nos pide el cliente, sino tenemos que tener una cierta ética y conocimiento en distintas áreas, productiva, financiera, operativas, todo para cumplir las normas y no tener problemas, ¿no? Bueno, eso sería todo, Inge, que hemos quedado en la exposición de este grupo y bueno, buenas noches, gracias por su atención. Muy bien, Alan, muchas gracias a todos. Muy buena exposición, Alan, Luis Fernando, Weimar, Kevin Marco y, bueno, Mel Mejía y Ronald Yusko. Entonces, buen trabajo realizado. También como parte de la evaluación, obviamente voy a tomar en cuenta su informe y los slides que nos han mostrado. Entonces, la siguiente semana seguimos con los últimos dos grupos, ¿no? Entonces, por favor, al grupo 2 de Jorge Alfredo, ¿no? Entonces, que estén bueno, que estén puntual en la sesión. Y bien, aprovechando que tenemos unos últimos minutos antes de cerrar la sesión, lo que vamos a hacer en la otra actividad de evaluación procesual, ¿no? Esta actividad, si se dan cuenta, era la única, ¿no es cierto? Entonces, por esta vez, esta actividad vale más puntaje que la procesual.
Pero en la procesual, ¿qué vamos a hacer? Para que no sea muy extendido y no represente mucha carga para ustedes, lo que simplemente se va a hacer es elaborar un informe con las observaciones. Ustedes han avanzado con su aplicación y con el primer informe de auditoría, el anterior hito. Entonces, ahora ustedes van a elaborar un informe proponiendo la mejora, ¿no es cierto? Todavía no van a necesariamente desarrollar la mejora, pero sí les voy a dar algunas pautas de cómo van a elaborar ese informe con las propuestas de mejora. Y en todo caso, en el hito 5 ya tendrían que trabajar en su producto con las mejoras implementadas y además elaborar un informe complementario al primer informe de observaciones. Entonces, eso vamos a hacer. Y les voy a ir dando más información hasta este fin de semana, ya van a tener más información de lo que tienen que realizar. Entonces, está su actividad grupal de evaluación procesual, va a ser sobre todo un informe, ¿no? Y algunos puntos que les voy a aclarar a nivel de grupo. Entonces, eso sería, estudiantes. Muy buenas noches a todos y estamos Inge- entonces Inge- adelante, Cristian. Inge, no sé si lo puede habilitar 2 minutos la actividad que era para hoy, es que se me pasó el tiempo, por favor. Bien, en todo caso, si es que has trabajado con tu grupo de manera normal, no hay observación, vas a tener la nota, ¿no? Porque se entiende que todos han cargado la misma evidencia, pero lo que sí, ¿no? Y eso en realidad va para todos, ¿no? Evidentemente no han habido observaciones, han trabajado bien en sus grupos, salvo un caso de un grupo que me han informado que hay evidentemente un estudiante que no ha trabajado. Pero aquellos que no han cargado la evidencia, obviamente les voy a quitar algunos puntos, ¿no? Eso he procedido ya en otros sitios con otros estudiantes. Entonces, no se tienen que descuidar en ese aspecto. Si bien están haciendo un trabajo grupal, les he aclarado siempre, ¿no? No olviden cargar sus evidencias. Entonces, eso solamente como recomendación también. Ok, Inge, entonces, ¿lo va a habilitar o...? No, no, simplemente como no sé si en este instante se encuentra Jorge Mollinedo. Creo que no se encuentra. No, no se encuentra. No trabajamos en grupo, sí, me dijo que lo suba, pero se me pasó el tiempo. Ya voy a confirmar. En todo caso, si en el informe está registrado tu nombre, voy a confirmar también con él si has trabajado normalmente. Como te digo, si esa es la situación, no va a haber problema, pero sí algunos puntos te voy a descontar, ¿no? Porque como les he aclarado, es también parte de la evaluación el hecho de subir la evidencia dentro del plazo que se solicita. Muy bien, estudiantes. Entonces, creo que ahora sí vamos a cerrar la sesión. Estamos entonces en contacto, estudiantes. Muy buenas noches a todos.